Bueno, en este video vamos a hablar de la estructura del ambiente, de los factores bióticos y abióticos. La estructura del ambiente se encuentra conformada por dos factores relacionados entre sí que dan lugar a los ecosistemas, tales son como los factores bióticos, que son los que tienen vida, y los abióticos, que son los que no tienen vida y por tanto son factores o aspectos físicos como químicos. Entonces vamos a hablar de los factores abióticos, que son los seres vivos que conforman los ecosistemas o que los habitan. Sabemos que son algunos factores bióticos de los ecosistemas son bacterias, protozoarios, hongos, artrópodos, moluscos, helmintos, peces, anfibios, reptiles y aves. Algunos ejemplos de artrópodos que son animales invertebrados son los insectos, los crustáceos, los arácnidos y los miriápodos. Entonces vamos a hablar de los factores abióticos. Los factores abióticos son los aspectos físicos y químicos que caracterizan a un ecosistema. Por ejemplo, la temperatura de un bosque, la radiación solar en una zona desértica, la cantidad de sales disueltas en el suelo o en un cuerpo de agua, entre otros. Los factores abióticos determinan el tipo de organismo que habita en un lugar y modifican alguno de ellos, generando algunas alteraciones en el medio ambiente y por tanto también alteran la distribución y la abundancia de los seres vivos. Algunos de los factores abióticos que conocemos pues son luz, que proporciona la energía necesaria para vivir, el pH, que ya sabemos que va del 0 al 14, confiere características del suelo, salinidad determina el tipo de organismo que vive en un ecosistema, la altura que influye en el microclima, la presión que define el microclima, la temperatura que obviamente regula las funciones vitales y es fundamental en el tipo de especies que van a habitar un determinado lugar. La radiación determina la cantidad de energía, el agua pues es un componente esencial de todo ser vivo, ya que determina la manera en la que va a vivir un ser vivo y prácticamente sin agua pues no hay vida. Suelo, minerales y partículas orgánicas. Entonces vamos a ver los factores bióticos, que son los factores que tienen vida. Existen de acuerdo a su alimentación o en función de su ambiente, pues sabemos que están los productores, que son los autótrofos, que son organismos que sintetizan su propio alimento. El consumidor primario, que son los heterótrofos, que son organismos que se alimentan de otros seres vivos, además de los herbívoros. El consumidor secundario, que son organismos heterótrofos y carnívoros. El terciario, que son ya depredadores de gran tamaño. Y los reintegradores, que se alimentan de cadáveres y excreciones. Vamos a ver ahora dos definiciones importantes. La palabra hábitat es un término muy utilizado, hace alusión al lugar específico donde habita cada organismo. Por ejemplo, el hábitat de un alacrán es abajo de las rocas y el de un murciélago pues es en el interior de una cueva. Y en el siguiente concepto pues vemos que cada organismo tiene una función específica en el lugar en el que habita. A esa función se le conoce como nicho ecológico. El nicho ecológico pues comprende todos los aspectos de la vida de un organismo. Por ejemplo, el nicho ecológico del alacrán estaría constituido por la depredación de artrópodos. ¿Qué es un artrópodo? Pues es un organismo cuyas patas están articuladas o segmentadas. Lo que les permite controlar a las poblaciones de otras especies, como la de los grillos, por ejemplo, los grillos, o los murciélagos cuando se alimentan del néctar de las flores. El nicho es la polinización para los que consumen frutas. El nicho ecológico es la dispersión de semillas con las heces. Así cada organismo tiene un nicho ecológico muy específico. Y vamos a ver ahora
algo que es la población biológica, que es el conjunto, perdón, de individuos de una misma especie que tienen intercambio genético entre sí y comparten un mismo hábitat en determinado tiempo. Las características básicas de una población. ¿Cuáles son? Pues son densidad, la natalidad, que es la cifra proporcional que tienen los nacimientos en una población en un periodo determinado. La mortalidad, que es una propiedad que nos permite conocer el número de defunciones de una población. La distribución especial también, la migración, distribución especial, tipos de crecimiento y regulación poblacional.